Dios les bendiga. Este es el segundo mensaje sobre la serie de Primera de Juan y se titula Caminando en la Luz. ¿Qué es la luz? Para muchos de nosotros, si no tenemos los conocimientos técnicos adecuados, se nos hace difícil responder a esa pregunta. Sin embargo, todos sabemos para qué sirve la luz y cuál es su importancia. La luz nos sirve para alumbrar el ambiente y poder observar mejor las cosas que están a nuestro alrededor. Nos dirige por un camino seguro para no tropezar y evitar que caigamos. Sabemos la importancia de la luz en los momentos en los que ésta hace falta. Como cuando manejamos en una carretera por las noches, los faros de un vehículo son sumamente importantes. Si estos dejaran de funcionar, estaríamos en grave peligro. La luz también es importante porque hace posible la vida en la tierra. Esto lo podemos comprobar cuando ponemos una planta en un lugar oscuro por un tiempo prolongado. Eventualmente se marchitará y morirá. En nuestra vida cristiana es igual. La Biblia dice que Dios es luz y que nosotros debemos caminar en luz. Sobre este tema nos habla el apóstol Juan en los siguientes versículos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En este mensaje trataremos de responder a 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa que Dios es luz? 1 Juan 1:15 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol Juan nos dice que este es el mensaje que han oído directamente de Jesús, es decir, el anuncio del Evangelio que incluye la declaración que Dios es luz. Pero, ¿eso qué significa? Hemos dicho que la luz es importante porque nos da claridad y nos muestra el camino por que debemos de andar. De igual manera, solamente Dios puede iluminar nuestra mente y mostrarnos el camino de Jesús. Él mismo decía, Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También leemos en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recordemos que cuando el salmista escribió estas palabras no había luz eléctrica, entonces él sabía sobre la importancia de tener una lámpara por las noches. Tal vez hoy no comprendemos mucho esta situación porque estamos rodeados de luz eléctrica por todas partes. Pero cuando alguna vez se va la luz y tenemos que encender una vela o una lámpara de pilas en casa, solamente entonces podemos comprender la importancia de la luz. Otra manera en la que podemos decir que Dios es luz es porque Él es el autor de la vida. Así como en la tierra la luz del sol es esencial para mantener la vida, asimismo Dios también es quien nos da vida y principalmente la vida espiritual. Juan capítulo 1 versículo 4 nos dice, hablando sobre Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Otra cosa muy importante que debemos comentar sobre los escritos del apóstol Juan es que él siempre usa el contraste de la luz y la oscuridad para referirse al contraste entre la bondad y la maldad, entre la santidad y el pecado. Entonces, cuando el versículo dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él, también se está refiriendo a la santidad de Dios. Tenemos un Dios que es santo en toda su plenitud, en donde no habita ningún tipo de oscuridad o pecado. Pablo se refiere a Dios en este mismo sentido en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
el cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Así que cuando las Escrituras nos dicen que Dios es luz, está enfatizando fuertemente el carácter moral de Dios, que es santo, el cual se contrasta del pecado, el cual es identificado también como tinieblas. ¿Cómo podemos andar en luz? 1 Juan capítulo 1 versículo 6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para poder andar en luz, lo primero que necesitamos es tener una profunda comunión con Dios. En el mensaje anterior dijimos que la palabra que por lo general se traduce por comunión es koinonía, que significa algo mucho más que un simple compañerismo. Koinonía es un compromiso con la persona. Entonces, tener comunión con Dios significa tener un compromiso muy profundo con Dios, con su palabra y con el servicio en el reino de Dios. Tener comunión con Dios es algo que cambia nuestra vida. Nos da un nuevo ser, nos aleja de una vida de pecado. Es decir, tener comunión con Dios es andar en luz. Es por esta razón que Juan dice que si alguien afirma que tiene comunión con Dios, pero vive en la oscuridad, es mentiroso. Ahora bien, esto no significa que el tener comunión con Dios vamos a ser perfectos y nunca vamos a pecar. Ya que el ser humano es imperfecto, siempre habrá momentos en los que le fallemos nuevamente a Dios. Pero esto es muy diferente a vivir una vida de pecado sin el más mínimo deseo de agradar a Dios. En el próximo mensaje trataremos un poco más acerca de la profundidad del pecado en este tema. Pero aquí podemos afirmar que si tenemos comunión con Dios, buscaremos a cada momento caminar en la luz. Y si en ocasiones perdemos el camino, buscaremos siempre la oportunidad de cambiar y volver al camino de la luz. Entonces, para andar en luz debemos tener comunión con Dios. Y esto solamente es posible al tener una relación personal con Jesucristo, quien es la luz del mundo. Recordemos lo que Él decía en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para poder andar en luz, de acuerdo con las palabras mismas de Jesús, debemos seguirle. Es decir, debemos tener una relación cercana y personal con Él por medio de la fe. Eso nos convertirá en sus discípulos para obedecerle según sus mandamientos. Solo así no andaremos en oscuridad. Solo así tendremos la luz de la vida. Si queremos caminar en luz e ir hacia la luz del Padre, necesitamos caminar por fe tras los pasos de Jesús, quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En tercer lugar, veamos cuáles son los resultados de andar en luz. 1 Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es muy importante notar que para el apóstol Juan, una de las principales consecuencias de andar en luz es tener comunión unos con otros. La comunión es parte esencial de la vida cristiana. No se puede ser cristiano en solitario. Dios nos creó para ser parte de un cuerpo que es la iglesia. Y como habíamos mencionado anteriormente, tener comunión unos con otros involucra ser una familia y estar comprometidos cada uno con el bienestar de los demás. También involucra trabajar juntos en la obra de Dios, ser parte del mismo equipo. El poder tener verdadera comunión unos con otros es un resultado de andar en luz, ya que recordemos que para Jesús lo más importante era siempre el amor. Y es ese amor el que debe ayudarnos a mantenernos juntos, aun a pesar de los conflictos y circunstancias, de las dificultades que puedan seguir en nuestras relaciones. Jesús alguna vez respondió una pregunta acerca de cuál es el mandamiento más importante. En Mateo 22 le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En definitiva, podemos decir que nuestra vida de comunión con los hermanos es una consecuencia directa de nuestra comunión con Dios. Es decir, podríamos parafrasear los versículos que estamos estudiando de la siguiente manera. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero no tenemos comunión con los hermanos, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Sobre este tema, la epístola profundiza mucho más en capítulos posteriores y lo veremos. Otra de las consecuencias que experimentamos al andar en luz es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Como había mencionado anteriormente, andar en luz no significa que nunca vamos a pecar. Pero si andamos en luz, es decir, si tenemos comunión con Dios, siempre podemos experimentar el perdón de nuestros pecados, ya que Jesús murió en la cruz por los mismos. Entonces, siempre que nos arrepintamos y pedamos perdón a Dios, tenemos la garantía de que Dios nos escucha y que Jesucristo es nuestro abogado y que obtendremos el perdón que necesitamos. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos que uno de los beneficios que tenía la luz era que daba vida. Así también, al estar en la luz de Jesús, tenemos la vida espiritual, al experimentar el perdón de nuestros pecados. En conclusión, en este mensaje hemos visto por qué la Biblia nos enseña que Dios es luz. También hablamos acerca de cómo nosotros podemos andar en esa luz y, lo más importante, cuáles son los resultados que experimentaremos en nuestra vida. Existe un dicho que se utiliza cuando estamos pasando por dificultades tristes y de depresión que dice: existe una luz al final del túnel. Esto es porque de alguna manera relacionamos la luz con lo bueno y la oscuridad con lo malo. Cuando caminamos por lugares oscuros podemos sentir miedo muchas veces, pero cuando caminamos por lugares iluminados nos sentimos más tranquilos y seguros. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Jesús es Dios mismo que da vida e ilumina nuestra vida. Así como el sol y la luna iluminan a la tierra, la única manera de no estar en tinieblas y tener la luz de la vida es seguirlo cada día. ¿Tienes comunión con Jesús? ¿Cómo se refleja eso en tu vida? Juan capítulo 3, versículo 20 al 21 nos dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si aún andas en las tinieblas del pecado, la palabra de Dios te llama al arrepentimiento por haber amado más las tinieblas que la luz y a poner tu confianza en la persona y en la obra salvadora de Jesucristo para seguirle cada día. Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No pospongas más tu decisión. No vivas más en las tinieblas de tu pecado. Comienza a caminar en la luz de Jesús hoy mismo. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.